6 de la mañana, 30 minutos. Vamos a hablar ahora de pensiones, porque además del aumento del 12% del salario mínimo, otros factores como la inflación también van a impactar la mesada pensional. Pero antes vamos a revisar estas cifras. A julio del año 2023 había 6.78 millones de afiliados en Colpensiones. Cerca de 1.6 millones de pensionados están en esta institución. Estamos hablando de Colpensiones. Y en segundos, ya está aquí con nosotros el presidente de Colpensiones, el doctor Jaime Duzán, para hablar de este tema que nos interesa, Marisa, nos interesa a todos los colombianos, a unos más que otros, ¿no? Sí, a unos más que otros. Juan, ¿cuándo es que se pensiona usted? En cuestión de minutos. Vamos. Bueno, Marisa, está con nosotros. Bueno, pues usted ya lo anunciaba, Juan Eduardo, está con nosotros el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán. Doctor Duzán, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Feliz año. Eso les digo, muchas gracias. Feliz Jaime, ¿cómo año. amanece? Pues bien, un poco madrugando con este helaje de 8 grados en Bogotá. Estamos en 8 Sí. grados. Estamos en 8 Bien, grados. frío. Y arrancamos la madrugada en 6, además. 6, sí. Y un país conflictivo y el vecino en conflicto, entonces uno los escucha a usted por todos lados. Bueno, presidente, como tenemos muchos temas para hablar con usted, entonces yo le propongo que hagamos respuestas muy corticas y de una a la noticia, porque queremos también hablar, por supuesto, de la reforma pensional, para saber, porque hay muchos colombianos que también tienen dudas alrededor de eso. Pero arranquemos con el tema de la mesada pensional. ¿Cómo va a quedar la mesada pensional para este año? El salario mínimo ha sido aumentado. Y entonces, en este momento, precisamente, estamos para iniciar una reunión, avanzar rápidamente para hacer los cálculos que corresponden. Primero los del salario mínimo. Y quienes tienen un poquito más de salario mínimo, el IPC, como lo ordena la ley, y aspiramos a cumplir plenamente el pago el 30 de este mes para todos los pensionados que en este momento tienen Colpensiones, que superan los 1.645.000. Doctor Jaime, es decir, las pensiones superiores al salario mínimo, ¿cómo se van a ajustar? Se ajusta con IPC. Ajá. Las que tienen hasta un salario mínimo IPC y punto. y punto. Esa es la norma que está establecida en este momento. Y las pensiones de salario mínimo, pues el salario mínimo, con el 12% que estableció el gobierno nacional. No Ahora- habrá pensiones jamás menores de un salario mínimo. Bueno, ahora sí hablemos, doctor Duzán, de la reforma pensional y de uno de esos puntos que es el que genera más debate, que se refiere a ese umbral de cotizaciones que entraría a Colpensiones. Es decir, ¿en qué está en este momento en la ponencia que va a debate cómo va ese umbral y hasta dónde podría bajarse el gobierno nacional? El gobierno nacional tiene líneas rojas. Ajá. Y la línea roja tiene que ver con 3 salarios mínimos. Eso está acordado en la ponencia, que debe iniciar el debate en el mes de febrero del presente año, una vez regrese el Congreso de la República de Colombia. Y lo demás está más o menos acordado. Definitivamente creo que los mecanismos que nos han permitido avanzar en las discusiones con los señores ponentes y con los voceros de las bancadas de los partidos políticos presentes en el Senado de la República, es posible que avancemos rápidamente, podamos resolver las dificultades, las diferencias y tengamos reforma pensional a mitad del presente año. Doctor Jaime, en la reforma pensional, a propósito, ¿qué es negociable y qué no es negociable definitivamente? Lo que pasa es que este es un proceso bien estudiado, analizado por técnicos, por especialistas, por gente que ha estudiado las cifras. El Ministerio de Hacienda lo ha hecho perfectamente bien. Igualmente el Ministerio del Trabajo, quien lidera el proceso. Nosotros en Colpensiones tenemos un equipo de actuarios bien importantes y hemos dicho, esa es la reforma pensional que necesita el país. Había una discusión sobre el fondo. Y entonces que el fondo lo va a manejar Colpensiones, que lo maneje el Ministerio de Hacienda. El Ministerio del Trabajo encontramos una forma, que lo maneje el Banco de la República. El Banco de la República es la entidad más seria en materia económica, coge los recursos, los saca a licitación y el mejor postor, el mejor banco, paga los intereses. Es un fondo que permanece ahí con los millones y billones de recursos que se van acumulando para mantener la reserva, para ir pensionando a las personas que cumplen sus requisitos. Es decir, el Banco de la República coge, administra los recursos y el pagador, ¿quién sería? El Colpensiones. ¿Colpensiones Sí. o el Fondo de Pensiones? No, Colpensiones en este caso, porque si pasa la reforma pensional, en adelante El único pagador todos es los Colpensiones. colombianos tienen que afiliarse a Colpensiones. Los que quieran más de 3 salarios mínimos, sencillamente hacen su ahorro en un fondo privado
Claro. pensiones, y después esa plata se pasa a Colpensiones y se le paga a la gente Pero entonces, lo que por ejemplo, corresponda. una persona que tendría esa doble afiliación, porque hasta los 3 salarios está con Colpensiones y de ahí en adelante está con otro fondo de pensiones, ¿quién le paga? ¿Recibe un doble pago o tiene un único no tiene pago? doble afiliación, tiene una afiliación a Colpensiones. Los 25 millones de colombianos activos laboralmente Sí. son de Colpensiones si pasa la ley. Los que quieran más de 4 salarios. 3 mínimos, salarios. Más de 4 salarios mínimos. Yo pensiono hasta 3. Ajá. El que quiera más de 3, es decir, 4 Sí. hasta 25, Sí. cotiza en un fondo de ahorro privado de pensiones. Cuando cumpla los 62 años, el hombre, las semanas correspondientes, 1.300, mujeres 57 años, sencillamente coge los recursos del fondo de ahorro, los entrega a Colpensiones, Colpensiones le hace el promedio y le dice, usted tiene una pensión de tanto, 8, 9, 7 millones, depende de los ahorros que tenga en ese momento. Hasta 3 salarios mínimos, repito, paga Colpensiones. ¿Y quién hace ese promedio? Perdón, porque es que hoy en día, por ejemplo, si una persona se pensiona en Colpensiones, recibe el promedio de los últimos 10 años, pero si se pensiona en un fondo pensional normal, es el promedio de todos sus ahorros. Si tiene esa doble afiliación, que lo llamo yo, pero usted me dice no es una doble afiliación, doble, pero es está, solamente una. digamos, en Colpensiones y en ese otro fondo, ¿quién hace ese promedio? ¿Con qué se pensiona en ese caso? Colpensiones, con la norma vigente, O sea, los 10 últimos años, los 10 últimos años. independientemente si haya otro Esa es fondo la privado norma ahí. existente para uno y otro fondo. ¿Cuál es el número promedio de colombianos que se pensiona cada año? Porque tenemos entendido, lo hablábamos con Marisa hace algunas semanas, de cerca de 520.000 colombianos aproximadamente. ¿Es más o menos ese el número promedio? Colombia tiene en este momento para nosotros 1.650.000 pensionados. Promedio se pensionan anualmente entre 35 y 40.000 colombianos, se van pensionando. Igualmente, lamentablemente van muriendo otros y entonces vamos aumentando los procesos que tienen que ver además con las sustituciones pensionales, porque igualmente hay sustituciones personales, los familiares, la esposa, etcétera, tienen que ver con sustituciones pensionales. E igual que la gente se pasa de los fondos privados a Colpensiones porque quieren estar en Colpensiones. El año pasado se pasaron más de 90.000 personas de los fondos privados a Colpensiones, que implican más o menos unos ingresos a Colpensiones de 11 billones. Repítame, Doctor, permítame, la cifra de número de colombianos afiliados a Colpensiones es de... En este momento Sí. nosotros tenemos 7 millones de colombianos afiliados a Colpensiones, Sí. pero 3.800.000 no cotizan. Ajá. Colombia tiene 25 millones de personas activas laboralmente y 15 millones no cotizan. No están cotizando. Entonces, esa es una situación complicada. Por eso, en la reforma pensional hay una propuesta presentada por el señor presidente Petro en su campaña y que se pretende cumplir, es que ese grupo de colombianos que supera en este momento de pobreza extrema 2.200.000, se le dará un subsidio de 232.000 pesos mensuales hasta su muerte, porque eso es un subsidio por parte del gobierno y eso, por supuesto, constituiría una atención a ese grupo de colombianos que en este momento está en una situación de miseria, crítica, lamentable. Y lo otro que es que hay que hacer la campaña con reforma laboral para que haya más empleo y tengamos la posibilidad de generar mayor industrialización tanto en el campo como en la ciudad colombiana y la gente cotice. Es que lo que requerimos es que la gente cotice. Por eso nuestra campaña con los jóvenes, la campaña en las empresas, la campaña en las fábricas, en el campo colombiano, en esta movilización social que estamos adelantando, Doctor Dusan, es buscar mayores afiliaciones. se nos acabó el tiempo, pero yo quiero preguntarle por una cosa muy sencilla que quizás usted nos estaba haciendo claridad hace algunos días, recuerdo que nos estaba haciendo claridad, y que quizás los colombianos no la tienen tan clara. Uno, si es que llegara a pasar esta reforma pensional, hasta los 3 salarios mínimos cotizan Colpensiones y de ahí en adelante, si es que gana más de 3 salarios mínimos, obligatoriamente se da a un fondo privado o dice, o puede decir, yo quiero meter todo mi salario o cotizar todo en Colpensiones. El acuerdo que está en los ponentes es, después de 3 salarios mínimos, la gente se va a fondo de ahorro pensional privado que tendrán los bancos. En este momento existen 4 fondos. O sea, Seguramente sí o sí, una persona que gane más de 3 salarios mínimos igual va a tener que ir a un fondo privado de pensiones. de ahí en tiene que ir a adelante. un fondo privado. Precisamente la discusión que con ellos tenemos es que ellos dicen menos de 3 salarios mínimos. El gobierno ha hecho con claridad, el señor ministro de Hacienda, la ministra del Trabajo, los ponentes del proyecto mayoritariamente han dicho vamos con 3 salarios mínimos y por eso esperamos que ahora que inicie el Congreso de la República, el Senado, empecemos con ese debate y busquemos una cosa.
Marisa y Juan, que es muy importante. Hay que buscar una unidad nacional, un criterio favorable para que logremos este apoyo. Yo no sé por qué la gente dice, es que a Petro le va a ir mal. Pues si al presidente le va mal al país. Y todo lo que tenemos que buscar son procesos de entendimiento que nos permitan, por ejemplo, llegar a un entendimiento de la propuesta de acuerdo de unidad nacional que ha planteado el señor presidente de la República con los partidos políticos, con los gremios, con los grupos económicos, con los sindicatos, las organizaciones sociales, el empresariado en general, y eso va a ser importante para las 3 reformas y además nuevas reformas que vienen, ¿no? Porque hay propuesta de reforma política de fondo, propuesta de la reforma a la justicia, propuesta de reforma constitucional, propuesta de reforma a la Registraduría Nacional de Estados Unidos. Lo escucho hablando de muchos temas, ¿no? Más allá de pensiones. Pues vamos a ver en qué termina todo esto. Esa es la labor que nos después de la mañana, además. Vamos a ver. Aquí podemos ir de largo hablando bueno, con Jaime. pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Pues Noticias a ustedes RCN. muy amables y espero que participen en nuestra campaña nacional que vamos a recorrer el país, las reformas con la ciudadanía, las reformas en la calle, y ahí nos veremos. Muchas gracias.